La invitación es a conversar un poco de liderazgo y la verdad que el título que se menciona acá es Reflexiones sobre liderazgo, principalmente, porque este es un tema que está en continua evolución. Y como está en evolución, desde mi personal punto de vista, creo que todavía falta mucho de desarrollo, de entendimiento y saber qué es y qué no es el liderazgo. A modo de ejemplo, solamente esta página yo la saqué de internet. Y plantearles, por ejemplo, que aquí se dice que el liderazgo es la capacidad de influir sobre otros para conducirlos al objetivo deseado y requerido. Entonces, se empieza a mezclar un poco lo que es gestionar recursos y liderar personas. Y de pronto esos dos conceptos se juntan y se separan, se confunden. Y la foto esa, la figura, también la saqué de internet. Y no voy a hacer un juicio de ella, la elegí al azar, créanme. Sin embargo, tiene algunas simbologías. Un líder adelante, con barba, va empujando. Entonces, aquí se empiezan a mezclar un montón de cosas respecto de los conceptos que nos van cayendo a través de frases, de conversaciones, de imágenes respecto de qué es o qué no es el liderazgo, y creo que de repente se tiende a confundir. Yo entré en confusión muchos años y básicamente lo que he hecho a través de los años y particularmente en esta oportunidad que estoy compartiendo esta presentación con ustedes, es tratar de buscar aquellos hilos conductores que me permiten ir identificando efectivamente lo que es liderazgo. Y aquí les traigo algunas experiencias. No sé si las voy a revisar todas, pero voy a revisar probablemente las más importantes. Aproximadamente en el año 90, fue un poquito antes, en marzo del 89, hubo un accidente que fue famoso y hoy día todavía es famoso, se lo buscan en internet, aparece en primera línea, que se llama el accidente del Exxon Valdez, que era el buque que aparece en pantalla ahí en la foto. Y esto le ocurre a la compañía Exxon No, en no esa, se escucha, Narita. Nara, Nara. en esa Yo ahora época. Alguien está. Sigo. En esa época la compañía se llamaba Exxon, no ExxonMobil como hoy día, era la compañía más grande del mundo. Y el año 90, aproximadamente un año después, eh, la compañía Exxon emite lo que se llama Sistema de Gestión o Integridad Operacional, el OIMS, que fue un sistema que en la época, estoy hablando del año 90, abarcaba las relaciones con las comunidades, la seguridad, el security y el safety, abarcaba el trato con los proveedores, el trato con los trabajadores. Habían 12 dimensiones que de repente las invito a revisar. Es notable la visión que tuvo la compañía en ese momento. Sin embargo, cuando uno habla de compañía, las compañías también es parte del mito, las compañías no existen. Las compañías son personas. Entonces hubo personas, hubo grupos de trabajo que lograron darse cuenta que tenían que reaccionar rápido ante un evento catastrófico, a pesar que en el año 90 había un nivel de tolerancia distinto al actual para efectos de daño ambiental. La compañía tomó una iniciativa notable y transformó a la primera compañía en el mundo, a la más grande, en menos de un año. Y la transformó. Y la transformó tanto que el sistema de integridad operacional pasó a ser una referencia para la industria del petróleo, pero también para otras industrias, incluso las mineras. Hay varias actuales compañías mineras que han sacado sus modelos de este modelo original. Entonces hay un tema de decisión, hay un tema de hacer las cosas bien, hay un tema de convicción detrás. También hay ese ejemplo, después se los podré contar en privado en otra ocasión, pero existen otros contraejemplos también. Pero sí me gustaría pasar un poquito más adelante en años y una reunión de la misma compañía donde viene el CEO global, el CEO de la compañía,
más grande del mundo, a hablar con los ejecutivos en distintas partes del mundo, y se había indicado a partir del OIMS que la seguridad era primero. Safety first era el concepto. Sin embargo, cuando empezó a bajar ese concepto, particularmente en algunas zonas de esta región, la gente hablaba, mira, puede ser que sea primero, puede ser, pero es un buen discurso, una buena frase. En una ocasión viene el CEO a dar el puntapié del año siguiente, y el presidente de la compañía acá en Chile sale con su staff, su comité ejecutivo a presentar, y parten presentando los resultados. Y el CEO global para la reunión, no más de 3 minutos después de haber iniciado la reunión, y dice: la seguridad es primero. Y se cortó la reunión y partió al día siguiente de nuevo, revitalizando o reordenando, reagendando la reunión de manera que efectivamente la seguridad fuera primero. Eso fue tan fuerte, fue 30 años atrás, que lo quiero mencionar acá, y yo todavía me acuerdo. O sea, el concepto de ser consecuente con lo que se está diciendo también es relevante. Después hubo un premio de seguridad, cuando empezó a salir la seguridad en minería. Antes no existía el concepto de seguridad en minería, y se empezó a revitalizar la seguridad en minería, y esta compañía fue la primera que ganó el premio de seguridad minera. Y hubo una ceremonia, carpa, ministro de minería, autoridades, etcétera, etcétera, e invitan al grupo folclórico del ministerio a hacer una canción, y empieza a cantar una canción sobre la gente que había fallecido en los piques de Lota. Y también ocurre algo importante. El ministro de la época detiene esto y les dice que eso no es consecuente con lo que están celebrando. Estamos celebrando los buenos resultados en seguridad, estamos apuntando en un sentido distinto. Y a pesar de la ceremonia, a pesar de los protocolos, la ceremonia se interrumpió. Y son señales que uno, cuando va creciendo profesionalmente, va viendo en el mundo, y va viendo cómo actúan ciertas cosas y cómo no actúan en otros lados. También quería pasar por el año 2005, porque hoy día se habla mucho del tema de paridad. Hoy día. Yo les cuento que el año 2005, cuando partí trabajando en otra compañía, el vicepresidente global, o la vicepresidente global, que estaba en otro país, pero era mi jefa, era Betsy Harrington. Y cuando Betsy se fue, la reemplazó René Klimczak, 2 mujeres, y nunca fue un tema. Es porque en la organización estaba internalizado el proceso de las oportunidades de acuerdo a las capacidades. Y hoy día, muchos años después, me encuentro con que estamos repitiendo el ciclo en otras compañías, pero estamos repitiendo el ciclo porque la pregunta es ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Hay realmente valores? ¿Hay realmente columnas vertebrales que van soportando estos cambios a través de las organizaciones? Y la pregunta la hago yo, ustedes podrán tener sus propias respuestas. Después aparece ahí Tracy. En alguna época me tocó ir a trabajar a otro país, y habíamos 3 gerentes globales, y mi par era Tracy Simpson. Nunca hubo un objeto de género detrás, digamos. O sea, era la persona más capaz en ese minuto, año 2005 aproximadamente, 2006, y cada uno estaba cumpliendo un rol. No era tema, eso es lo que les quiero decir, no era tema. Y el último ejemplo que quiero mencionar es el año 2015. Valentina, hay un ruido ahí, gracias. El año 2015 me encuentro con una persona que tenía la responsabilidad sobre las finanzas de una compañía global también,
Y en algún minuto me dijo, mira, abastecimiento está a cargo de la finanza, pero yo no sé de abastecimiento. Y tuvo la humildad y el tiempo para que durante más o menos 3 semanas tuviéramos reuniones tipo clase, donde yo le fui explicando cómo operaba abastecimiento. Y era un personaje global, era una autoridad, sin embargo tuvo la humildad de decir, necesito aprender. Y así fue. El año 2023, no quise poner un ejemplo, son demasiado contingentes, esto es bueno mirarlo también con una perspectiva en el tiempo. Entonces, aquí viene una primera reflexión de los aprendizajes. Y muchas veces cuando se habla de liderazgo, se habla sobre tipos de liderazgo. Personalmente yo creo que no hay tipos de liderazgo. El liderazgo es o no es. También se pregunta si se nace o se hace. También creo que hay una sola respuesta al respecto. ¿Puedo ser líder? Hay una sola respuesta al respecto también. Desde mi experiencia, lo que he vivido y lo que les he transmitido en estas láminas. ¿Hay una diferencia entre ser líder y jefe? También tiende a haber una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta que yo veo en esto? Primero, que hay 2 tipos de características relevantes en las personas y en los equipos que tomaron decisiones importantes como las que les he ido contando. Por un lado, hay ciertos tipos de sinónimos. No son exactamente sinónimos, pero son características que representan una forma de ser. La convicción de hacer las cosas. Muchas veces la rebeldía para no seguir haciendo las cosas como se están haciendo. Cuestionar, sin duda, cuestionar el status quo, cuestionar lo que está establecido, validar y revalidar lo que se estableció un tiempo atrás para saber si sigue siendo tan efectivo como era cuando se pensó. Anti-yes man o yes woman, la verdad que pienso que un yes man o un yes woman es el opuesto al liderazgo justamente por los conceptos de convicción personal, rebeldía y el cuestionamiento que tiene que haber sobre los procesos. Tremendo coraje, porque cuando hay rebeldía y hay cuestionamiento, hay oposición, y por lo tanto tiene que haber un tremendo coraje para encarar esta nueva posición de ir avanzando por caminos que son bastante complejos. Y algo que de pronto aparece en muchos lados, aprender a decir que no. Ese es un tipo, un perfil que yo asocio personalmente con una característica que es común. Se refleja en las personas de una manera distinta, como rebeldía, como cuestionamiento, como coraje, pero son parte de un mismo elemento. Y por otro lado, está la verdad como principio principal de cualquier actividad que se haga. Voy de frente con la verdad. Aprendo a escuchar, intento escuchar y escucho. No siempre se puede porque es un músculo que hay que ejercitar, pero en la medida que se va ejercitando, se va mejorando en ese aspecto principal. Y por lo tanto, cuando empiezo a escuchar, empiezo a entender. Hay un ente también y un concepto de protección. No estoy solo en el mundo, estoy acompañado y cada uno no se vale por sí mismo. Muchas veces el trabajo en equipo tiene el concepto de protección. Y proteger a los demás también es parte del liderazgo desde mi punto de vista. Guiar y finalmente todos, los grandes, los chicos, las distintas características de las personas tienen algo que aportar. Y por lo tanto no se descalifica, que es la parte negativa de este pilar. Y cuando tomo estos grupos de conceptos en estos dos pilares, llegué a través de los años a una convicción, que existen solo 2 principios para que exista liderazgo efectivo. El principio de la acción, que es no quedarse con lo que existe, sino que intentar hacer algo distinto, intentar cuestionar, intentar hacer cosas
pero no quedarse en el intento, sino que ir a la acción. Y el segundo principio es el respeto por las personas, el respeto por el medio ambiente, el respeto por los procesos, el respeto por la verdad, etcétera, etcétera. Y al principio les mencionaba que gestionar no es lo mismo que liderar. Por gestionar bien se puede llegar a cargos muy altos. Por liderar bien no necesariamente tiene una condición natural de avance en la jerarquía. En otras palabras, gestionadores buenos pueden llegar a ser ricos, pero líderes buenos no necesariamente pueden reflejar su virtud en un buen desempeño profesional. Esto se refleja en otras cosas. Se refleja en la herencia, se refleja en el entorno, se refleja en el equipo que uno va dejando en cada uno de los lugares donde trabajó. Entonces, como reflexión ya final, ¿qué nos impide a cada uno de nosotros ser líderes? O empezar a liderar. Y aquí las frases están en primera persona. ¿Tengo la libertad de empezar? Sí. Cada uno de nosotros tiene la libertad de empezar. ¿Puedo enfrentar el temor a las cosas nuevas? Sí. ¿Puedo cuestionar preceptos, cosas que ya estén establecidos? Hay que empezar a hacerlo. ¿Puedo declarar la guerra a la monotonía, al hacer las cosas siempre de la misma forma, al quedarme quieto? Esa es una tarea grande, pero también la puedo hacer. ¿Y puedo rebelarme contra el status quo? Esa es la gran batalla. Y todas las acciones finalmente nacen del yo. No digamos que el entorno tiene la responsabilidad, no le echemos la culpa al entorno, que la compañía, que el equipo, que el sol, que la lluvia. Yo. Yo puedo tomar la decisión de partir liderando y haciendo gestión sobre el liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Después que termine Soledad, vamos a hacer esta pregunta, o sea, ronda de preguntas. ¿Ya? Así que muy agradecida. Vale. Ahora, Soledad, te consulto, ¿expones tú o yo te ayudo con la presentación? Está silenciada. Vale. Voy a ayudar a la Soledad. Ahí estoy. Ahí está. Perfecto, sí. Voy a mostrar yo. Perfecto. Quiero controlar yo mi presentación, así que la voy a compartir. Me avisan si la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Súper. Primero, agradecer la invitación. También agradecer a Ricardo por la presentación que hizo, la cual tiene, bueno, siempre cuando conversamos tiene una manera de ver las cosas en base a la experiencia que van enriqueciendo a las generaciones que van desarrollándose en el ambiente profesional de minería. Así que se agradecen todas esas experiencias comentadas que enriquecen el espíritu, el alma y la forma de ver las cosas. Yo por otro lado quería comentarles un poco sobre, no vamos a hablar de liderazgo ahora, sino que nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de cómo es una administración de contrato, qué es lo bueno de una administración de contrato, cómo debería ser una buena administración de contrato, y qué es vital para que la operación funcione adecuadamente con el apoyo de empresas externas. Para poder llegar a esto,
nosotros, que sea, yo me voy a enfocar como en tres pilares. Uno, que son las características o las responsabilidades que debería tener esta persona, en el cual la compañía deposita la responsabilidad de administrar un contrato, el objetivo de una buena administración y cuáles son las oportunidades que, en base a mi experiencia, creo nos debemos focalizar para que la administración de contratos sea realmente potente. Para mí, un administrador de contrato es una persona que tiene que tener habilidades potentes, una persona que sea capaz de liderar equipos, que sea capaz de motivar, que sea una persona integral y transparente, porque la compañía o el contract owner es el responsable de lograr, junto con la ayuda de la empresa colaboradora, hacer cumplir todos los acuerdos y todos los alcances y detalles que están en un contrato. Y eso lo tienen que hacer de forma respetuosa, en un trabajo en equipo, en base a un control de seguridad, para que todos estemos motivados a hacer este trabajo de la mejor forma posible. Junto con esto, la persona que administra o la contraparte que administra el contrato por parte de la empresa colaboradora, también es un rol clave para que el servicio preste el soporte operativo que necesita la compañía minera. Él tiene que liderar un equipo de personas, tiene que motivarlos, tiene que entender qué pasa, tiene que entender cuáles son las condiciones que se negociaron en el contrato y cómo prestar el mejor servicio posible para que la continuidad operacional esté siempre presente y no tengamos ningún problema internamente. Entonces tiene muchas responsabilidades, son personas clave y no puede ser cualquier persona la que tiene una responsabilidad de esta magnitud. O hay que prepararlos y prepararlos bien. Cuando estos dos roles se unen, estos roles tienen muchas responsabilidades comunes, como velar por la seguridad del contrato. Tienen a cargo personas y nosotros queremos que esas personas estén motivadas, estén felices y lleguen a sus casas, tal como nosotros llegamos a nuestras casas todos los días, hacerse cargo de nuestras familias, disfrutarlas. Y ustedes saben que el trabajo en este tipo de empresas es muy complejo, es bien delicado. Y necesitamos gente que sea capaz de dar a entender estos conceptos y que no lo miren de una manera extraña, sino que realmente entiendan que es importante no solo para la compañía, sino que para ellos mismos. Y para eso se necesitan líderes potentes. Tienen que monitorear los trabajos que se les están exigiendo. Tienen que medir la productividad del servicio que están entregando, junto con la calidad del servicio. Mientras mejor es la calidad, la empresa va a ser un compañero, un partner de la empresa minera y van a poder trabajar juntos en poder modificar, tomar acciones, generar cambios en la compañía. Y esos cambios hacen que las relaciones comerciales sean a largo plazo y mejores para ambas partes. Estabilidad también para todas las personas que la conforman. El monitoreo de indicadores. Las personas, los administradores de contrato tienen que monitorear seriamente los indicadores que se han propuesto medir en esos contratos. No solamente revisar los estados de pago y pagarlos, sino que hay una responsabilidad potente detrás para poder definir que el servicio que se está entregando es el idóneo para esa área o para la función que se requiere. Tienen que manejar y controlar los gastos, tienen que revisar, ¿realmente esto es lo que tenemos que gastar? ¿Hay cosas que podemos mejorar? ¿Podemos modificar? ¿Habrá una dotación excesiva en el contrato? ¿Habrán cosas que no se justifica pagar? Todas esas cosas se tienen que analizar. Se tiene que aprobar el estado de pago, sí, pero esa aprobación tiene que ir de la mano con un análisis. No es llegar y aprobar. Entonces tienen que ser personas preparadas. Lo mismo que el administrador por parte de la empresa colaboradora. Él lidera gente. Tiene que revisar que el sistema o que el servicio sea el que realmente se contrató.
tiene que motivar, tiene que manejar los indicadores de desempeño, tiene que controlar sus gastos y sus costos para poder traspasar esos beneficios a su compañía. O sea, no cualquiera lo puede hacer. Junto con esto, el contract owner o el administrador de contratos es muy potente para las áreas de abastecimiento. Su rol es clave para poder desarrollar un contrato futuro mejor para cada compañía. Los roles del contract owner, primero, es preparar una buena base técnica. Muchas veces se cuestiona las áreas de abastecimiento por los contratos que generan. No, que el contrato es malo, no sirve el contrato. El contrato no sirve porque no fueron capaces de expresar o explicar bien qué es lo que se necesita hacer y cómo se necesitan hacer las cosas y con qué herramientas se necesita hacer. El que sabe eso es el operativo. Ellos saben lo que necesitan. Nadie te viene a decir cómo se hacen las cosas en tu propia casa. Tú sabes lo que se tiene que hacer en tu casa. Por lo tanto, es clave el rol del contract owner para preparar una buena base técnica. Diseñar los KPI que realmente miden la calidad del servicio y no llegar y copiar cosas de otro lado. A mí como experiencia me tocó hasta una vez recibir una base técnica en una servilleta. Yo la verdad es que fue mi experiencia más extrema de recibir una base técnica. Eso no es una base técnica. Una base técnica se hace a conciencia. Se hace pensando que es para ti, que es para tu casa, que es para que tú funciones bien y para que las cosas se hagan bien. Tiene que ser una persona íntegra que sea capaz de mantener la confidencialidad de todas las ofertas y toda la información que se maneja del resto de las empresas que están compitiendo por un mismo servicio. Tienen que tener una participación activa en todo lo que es el proceso de licitación. Durante el proceso de licitación se generan muchas dudas. Él tiene que estar presente, él tiene que aclarar todas esas dudas para que las respuestas y las ofertas sean las adecuadas para poder revisar y que realmente sea el servicio que nosotros necesitamos dentro de una empresa minera. Tiene que haber un compañerismo y una empatía por parte del contract owner cuando la empresa es adjudicada. Él tiene que ser el papá que te recibe, el que te enseña dónde vas a trabajar, el que te dice dónde te vas a quedar, el que te explica cómo es la casa y cuáles son las funciones de ese lugar. Entonces, la responsabilidad que tiene esta persona es potente, no es cualquiera el que puede hacerlo. Y no es fácil de aprender y manejar. Es algo que se tiene que cultivar y enseñar porque es potente. Junto con eso, hay muchos temas que tienen que manejar un contract owner, como por ejemplo los cumplimientos legales. Un contract owner tiene que manejar sí o sí el contrato, las condiciones contractuales. No tiene que ser abogado, pero sí tiene que entender de qué se trata el contrato, cuáles son las condiciones que tiene, cuáles son las condiciones de salida, cuáles son las restricciones, cuáles son las multas, cuáles son los KPI, cuál es la dotación, cuál es el precio. O sea, él tiene que entender el contexto del contrato. Y junto con eso, él también tiene que manejar muy bien la ley de subcontratación. No es llegar y dar órdenes a la gente. Hay un supervisor. Tienen que saber traspasar la necesidad de la empresa mandante a esta empresa colaboradora de la mejor manera posible. Generar ese compromiso para que la empresa colaboradora realmente logre lo que nosotros estamos esperando. Tiene que tener un control de la dotación de los contratistas. Tiene que manejar toda la información de los perfiles de las personas que están trabajando. ¿Realmente es lo que necesitamos? ¿Son personas preparadas? ¿Son de la especificación técnica que requiero para esa función? ¿Son personas que trajeron de cualquier lado? Tiene que estar encima de esas personas. ¿Está bien el equipo? ¿Está funcionando adecuadamente? ¿Voy a poner o voy a arriesgar una mantención compleja y siendo que hay una persona que tiene problemas personales en el hogar? Tengo que estar atento, tengo que ser audaz y tengo que ser cercano y empático con las empresas colaboradoras. Junto con eso tengo que preocuparme de la seguridad y el medio ambiente. ¿Cumplo con todos los planes de seguridad? ¿La empresa tiene todos los planes de seguridad?
Cosas tan simples, oye, vamos a pasar época de invierno, ¿tienen todos los implementos necesarios para poder trabajar cómodos en la intemperie? O sea, un contract owner tiene que preocuparse de muchas cosas, y yo creo que muchos de los contract owners que existen hoy no tienen claridad de la envergadura de su cargo y de la responsabilidad que ellos tienen en función a que las operaciones estén operativas permanentemente y generando este liderazgo en las empresas colaboradoras. Tiene que tener una buena gestión del servicio, controlar el cumplimiento de los KPI que ya señalé, manejar bien las no conformidades. Muchas veces los contract owners llegan a abastecimiento señalándote que el servicio no es bueno. Tú revisas y le pagan el 100%, revisas y no hay ninguna queja, los KPI están al 100%. ¿Con qué criterio tú vas a juzgar a una empresa si el contract owner lo único que hace es pagar o poner 100% y no deja ninguna constancia de que el servicio no es lo que él necesita? Él tiene que preocuparse de toda la gestión que hay detrás del contrato. Por otro lado, hay un tema de gestión financiera. No solamente tienes, como señalé, tienes que revisar el estado de pago. Un contract owner debería estar revisando la salud financiera de sus empresas. ¿Cómo está? ¿Está sana? ¿Está en alerta amarilla? ¿Qué le pasa? ¿Puede quebrar? No puede ser o no puede llegar un día a una empresa y decirme que voy a quebrar y yo no tener idea de que eso va a pasar. Yo tengo que estar informado antes de que pasen las cosas. Yo tengo que dominar, es mi empresa. Y yo tengo que preocuparme de informarme y monitorearla y ayudarla o conversar con ella. También hay prácticas, como en los estados de pago, de retrasar algunas veces los procesos de pago. ¿A usted le gustaría que le pagaran el sueldo en 2 o 3 meses más? Yo creo que nadie podría financiar los gastos que uno tiene en la operación personal de los hogares. Tenemos que preocuparnos, ser responsables, revisar como corresponde, pero aprobar a tiempo y darnos el tiempo de apoyar a las empresas colaboradoras. Hay una gestión de cambio. El contract owner tiene que estar preocupado. ¿Se me va a caer este contrato? ¿Estoy gastando más de lo que corresponde? Este contrato se cae en 6 meses. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a licitar? ¿Lo voy a extender? ¿A quién le pido apoyo? ¿Necesito incorporar nuevos servicios? ¿El servicio que me estaban entregando lo puedo mejorar? Entonces, todas esas cosas son de responsabilidad del contract owner. Y si se dan cuenta, son importantes y son grandes y alta responsabilidad. La gestión de la relación operacional. Ellos tienen que generar reuniones tácticas con los contratistas para ver cómo está operando la compañía, cómo están funcionando, se están generando las órdenes de trabajo que se tenían que gestionar. Revisemos, trabajemos en conjunto, habilitar habilitar las visitas que se requieran para poder solucionar un problema. O sea, reuniones operativas. Todo eso lo tiene que gestionar el administrador de contratos. Y por último, ¿cómo yo veo en qué veo las oportunidades? Yo creo que hoy día las oportunidades se dan en una buena, por ejemplo, darle foco a las bases técnicas. Un buen administrador de contratos tiene que focalizarse en hacer unas bases técnicas robustas, porque si tú las generas bien, el contrato va a ser un gran acuerdo comercial para la compañía y que va a beneficiar no solo a él en su gestión, sino que también a todo el sistema operativo de la compañía. Tiene que ser definir bien y claro los KPI, no evaluar por evaluar, no pescar yo he visto muchas veces, no copiar KPI de otras bases técnicas, de otras empresas o de otros lados, no, crea tú tu propia KPI. ¿Qué quieres evaluar? ¿Qué esperas de esta empresa? ¿Qué esperas de este servicio? Hazlo a conciencia, hazlo bien. Y así vas a tener un contrato robusto para la compañía. Maneja correctamente las no conformidades y las multas. Si realmente hay algo que no se está manejando bien, y que pasa mucho en los contratos de proyecto, si alguien está acá que es de proyecto, si hay una no conformidad, déjala
a través de una carta, déjalo a través de una constancia, déjalo en los libros de obra. No dejes pasar nada. Todas las cosas se tienen que respaldar, porque el día que pase algo, tú vas a tener el control de poder ponerte en la posición y defender a la organización a la cual representa, en función a este control de información. Y por último, la gestión del estado de pago. La gestión de estado de pago es clave. Tú no puedes llegar, revisar y firmar y chao. Hay que analizar qué es lo que estoy pagando. ¿Realmente es lo que tengo que pagar? ¿Hay cosas que me están cobrando de más o no? Tengo que ser minucioso, porque ahí se pierden muchas lucas en una empresa. Y por último, tengo que tener una claridad de la segregación de funciones. El administrador de contrato administra operativamente un contrato, pero no puede meterse en áreas comerciales. Tiene que haber claridad y trabajar en equipo. Tiene que trabajar la empresa con la empresa contratista o la empresa colaboradora, tiene que trabajar con áreas de abastecimiento. Si juntos se trabaja como equipo, créanme que no tendríamos ningún problema con ningún tipo de contrato en ninguna empresa, pero tenemos que trabajar en equipo. Y eso hay que fortalecerlo. Eso, no sé, esa es en base a mi experiencia lo que yo creo que tenemos que potenciar en un administrador de contratos, y creo que no es un profesional cualquiera, es un personal o un personaje clave en la organización y tiene que cumplir ciertas características o potenciarlas para que las desarrolle. Eso, muchas gracias. Gracias, Soledad. Haciendo un poco una reflexión ahí de lo que nos estás contando, hay una gran responsabilidad de administrar un contrato, son muchos factores, muchas aristas que hay que evaluar y hay que estar siempre ahí, yo creo, como Pepe Grillo, ¿cierto? Estar buscando cualquier brecha que se pueda asomar. Y también yo me quedo con con la competencia de tener un administrador que tiene que ser una persona integral, pero no solamente en temas valóricos, sino también integral en cuanto a cómo conversa con su entorno, que cómo conversa con su equipo de trabajo, con personas de otros procesos, de otras áreas que también están involucradas en el contrato, y ahí también se liga un poco lo que conversaba Ricardo, cómo manejas tú el liderazgo, ¿cierto? Cómo lo puedes llevar y cómo lo potencias frente a tus pares. De verdad ha sido un tema bastante interesante, yo creo que queda harto para reflexionar, y ahora queda el momento de las preguntas. Tenemos una audiencia bastante interesante, estamos bastante contentas, así que ahora a todos y a todas están invitados para hacer las preguntas abiertas a Soledad y a Ricardo. Creo que en el chat está viendo nada. Bueno, están preguntando si el material va a quedar a disposición. Sí, tenemos en este momento estamos grabando esta cápsula y Comunicaciones lo va a compartir en nuestra página de YouTube. Sibila tiene la mano Sí, levantada. sí, Sibila. Estás en mute, Sibila. Ahora sí, estaba sin poder activar el audio. Bueno, para Se romper un escucha poco. bajito, ¿no? ¿Se escuchaba? ¿Sí? Es que, bueno, yo también soy gritona, así que no. Bueno, habla un poco más fuerte de Soledad. Bueno, un poco bajo esta reflexión que Carmen un poco hizo al cierre de ambas presentaciones, consultarte a ti, Soledad, cómo en definitiva ustedes son capaces de seleccionar a un administrador cuando estas son en general funciones que cumplen dentro de su rol y no son quizás necesariamente personas que su cargo es administrador de contratos. ¿Cómo hacen ustedes un poco para asegurar esta idoneidad o este acompañamiento para el correcto ejercicio del rol? Mira, antiguamente
no es que sea tan vieja, pero cuando yo ingresé a la industria minera, me acuerdo que todos estos acompañamientos eran de forma presencial, y permanentemente uno tiene que ir reforzando y recordando al administrador de contrato lo importante de su rol y todas las responsabilidades que conlleva administrar un contrato. Junto con eso también entregar este conocimiento a los OneUp o a los gerentes de área para que sepan que un administrador de contrato tiene una alta responsabilidad y no puede administrar, no sé, pues 30 contratos porque no serías capaz de poder observar o de poder controlar todos los puntos que conversamos en la presentación. Actualmente, por lo menos en las compañías que he trabajado, todo se ha sistematizado y se hacen talleres permanentes y que van siendo controlados, donde se van explicando de forma lúdica a través de un e-learning toda esta estructura y se evalúan a través de una prueba y se van repitiendo porque es algo que tú tienes que estar permanentemente refrescando. Así que así se maneja. Ahora, yo creo que para poder elegir a una persona, bueno, hay áreas especializadas, pero como comentaba, tienen que ser personas que manejen tanto la parte técnica como también la parte de relaciones interpersonales, porque al final tienes que generar compromisos por parte de empresas que no pertenecen en la cual tú estás trabajando. Tienes que generar ese compromiso. Y también tienes que tener mucha empatía con las empresas colaboradoras, entender qué les está pasando, entender si tienen algún problema, cómo ayudarse, y no poner esa jineta que antiguamente se ponía como empresas mandantes a empresas contratistas, sino que realmente verlo como un socio comercial. No sé si con eso respondí, Sí, Sibila, tú. súper. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Revisemos. Pregunta: ¿cuál es tu recomendación para trabajar con el cliente mandante, ejecutivos de empresas colaboradoras y el administrador de contrato? Maritza Enríquez pregunta para Soledad. ¿Cuál sería para trabajar? O sea, no lo entiendo muy bien, pero para mí es importante que el administrador de contrato esté permanentemente en comunicación con el contract owner, que sean partners los dos, que sean capaces de ir monitoreando e ir buscando mejoras en el proceso de trabajo y que no sea una persona que solamente se dedica a liderar el equipo de que está prestando el trabajo en sí, sino que estar en permanente contacto con la empresa mandante o con los ejecutivos de la empresa mandante. Gracias, Soledad. Maritza ahí levantó la mano. Gracias, buenas tardes, gracias Soledad, Maritza Enrique para acá. Hola, La pregunta es, porque se produce una triada entre los ejecutivos de la empresa cliente o la empresa contratista, ¿ya? El administrador del contrato y el control owner y todo su ejecutivo o jefatura del cliente. ¿Qué recomiendas tú? ¿Que pase todo por el administrador de contrato o recomiendas que también se puedan tener conversaciones paralelas? ¿Cuál es tu experiencia? O sea, yo creo que todo lo técnico, toda la parte técnica debe ser conversada entre el contract owner y el administrador de contrato. Ellos son el pilar de que el contrato funcione bien. Ahora, cuando hay temas que ya salen de la parte táctica y pasan más bien a una parte a un tema estratégico o a un tema comercial, ya ellos tienen que tener la capacidad de integrar a las personas idóneas o adecuadas para lograr llegar a un consenso o a lo que corresponda, para darte un ejemplo más concreto.
Si yo quiero hacer cambios o yo veo que puedo hacer cambios en algún tipo de equipo que van a mejorar la producción, ese tipo de decisiones no puede pasar solamente entre el contract owner y el administrador de contrato. Eso lo van a tener que escalar y van a tener que hablar con los técnicos de otras áreas de mejora continua o el gerente de mantención o el gerente de producción. O sea, hay que involucrar a las personas adecuadas en el momento adecuado y ellos tienen que tener esa habilidad para poder discernir cuándo hacerlo y cuándo no. Si yo quiero modificar, quiero incorporar servicios nuevos al contrato, no puedo llegar y hacerlo entre el contract owner y el administrador de contrato. Tengo que involucrar al área de abastecimiento, al área de value chain o al área de supply. O bueno, cada uno tiene nombres distintos, pero el concepto es abastecimiento, que es el único ente que tiene la potestad de poder negociar en una compañía. Entonces, esas son yo creo cómo debería repartirse. Ahora, en los temas tácticos, siempre el contract owner con el administrador operativo, que es el contract owner y el administrador de contrato de la empresa colaboradora. No sé si... Ok, gracias. Sí, me parece. No, si yo te pedía tu experiencia y te agradezco la respuesta. Yo también tenía otra pregunta en el cual decía, la había escrito en el chat, que es para el administrador de contrato de la empresa contratista, ¿cuál es el mayor cliente que debe satisfacer en el contrato? ¿El control owner? Al propio al servicio que le está prestando en específico? ¿Quién sería su mayor cliente? El mayor cliente es el área donde está prestando el soporte. Si tú logras como administrador de contrato prestar un buen servicio, mostrar que eres proactivo, que eres preocupado de las personas que están en el equipo, que no tienes ningún riesgo en seguridad porque tu gente está preparada, está comprometida, que trabajan comprometidos con la organización, créeme que lo más probable es que ese contratista se desarrolle al interior de cualquier compañía. El contract owner tiene que preocuparse por entregar un buen servicio y comunicarse bien con la organización. Comunicar bien todo lo que está pasando en su empresa, sus necesidades, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, estar siempre informado, comunicado. Pero él tiene que velar siempre por el buen servicio. No, el contract owner es la persona que internamente la compañía minera designó para poder llevar a cabo el control de ese contrato y que se haga a cabalidad. Pero el servicio es para el área completa, no es solo para el contract owner. Gracias, gracias. Ojo que esta es mi perspectiva de cómo yo veo en base a lo que yo he vivido antes, o en base a lo que me ha tocado como experiencia trabajar con las empresas contratistas. Perfecto, gracias. Tenemos otra mano levantada. Valentina, no sé si está Valentina se nos multiplicó por varias. Tenemos mucha Valentina. Tenemos acá una mano levantada y de Brenda. ¿Quién alza primero la voz? Hola. Esta, la Brenda. Ya, por mientras. Bueno, tengo una pregunta para Ricardo. Es saber cómo más o menos qué técnicas o qué estrategias él ha usado o utilizó para liderar estos equipos en administración de contratos y que hayan tenido un éxito. Gracias, Brenda, por tu pregunta. Mira, tal como se mencionaba recién, no hay recetas, pero sacando un resumen de años donde las cosas en general, en promedio, han funcionado y han funcionado mejor, es que desde mi punto de vista no puede haber liderazgo sin crecimiento. El liderazgo tiene que estar vinculado al crecimiento, ya sea personal y o del equipo. Ideal es que exista un crecimiento del equipo. Y mientras se crece, se progresa y se tienen resultados.
La preocupación es por el crecimiento del equipo. Cuando tú te preocupas por el equipo que está en un proyecto, que está en una iniciativa, ellos tienen desafíos, tú tienes desafíos y vas avanzando en función de un entusiasmo porque tú generas acción y respetas sus diferencias, finalmente la dinámica la hace el equipo. La dinámica no la hace el que lidera. Muchas veces el que lidera puede estar mirando desde afuera. Pero al final del proceso, tú como miembro del equipo te tienes que ir con algo. Una experiencia rica, un entorno de valor, resultados sin duda, porque te van entusiasmando en la medida que vas teniendo el éxito. Pero básicamente, vuelvo al concepto original, no puede haber un proceso de liderazgo que no esté basado en el crecimiento de las personas. Así lo veo. Y cuando uno habla de liderazgo, al principio también lo decía, de repente se habla de liderazgo en general. No confundir gestión. Bienvenida a la gestión, porque la gestión es fundamental. Pero estamos hablando de liderazgo y cuando hablamos de liderazgo hablamos exclusivamente de personas. Cuando hablamos de gestión hablamos de procesos, de equipos, de otras cosas. Entonces, cuando hay liderazgo, tiene que haber progreso personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Vamos a revisar el chat. Creo que tenemos una pregunta ahora de... Sí, la Maritza Enríquez. Dice, existen diferentes empresas clientes. Desde tu mirada, ¿cuáles son las características más destacadas de un administrador de contrato? La pregunta se la vamos a hacer a Ricardo. Para mí, mira, para mí el administrador de contrato, yo en mis ratos extra hago clases en la universidad sobre administración de contratos y la verdad que el perfil, cuando uno empieza a perfilar el administrador de contratos, es una especie de superwoman o superman, digamos, porque tiene que saber de todo. Tiene que saber desde contabilidad, buenas relaciones, procesos técnicos, y yo creo que gran parte del error que cometemos en el día a día con el administrador de contratos es seguir exigiendo en esa línea. La administración de contratos debiera tender, y yo creo que con los años ha ido tendiendo hacia allá a entender que la administración de contratos se hace en equipo y no se hace individualmente. No podemos tener todas las condiciones, ni podemos tener el tiempo, ni los recursos, todos centrados en una persona. Y hay un pecado original de la minería que tiende a eso. Y aquí lo que hay que generar, desde mi punto de vista, son equipos capaces de administrar contratos, donde puede haber una persona que haga un rol principal, pero hay equipos legales, hay equipos de seguridad, hay equipos contables, hay equipos de soporte para que finalmente la persona que está haciendo la ejecución de la administración tenga éxito. Esto es como una olimpiada o un ejercicio de deporte, donde uno ve a un corredor o ve a un deportista de alto rendimiento y piensa que, o podría pensar que ese deportista hace las cosas solo y entrena solo. No, tiene un equipo tremendo detrás que lo ayuda, lo entrena, lo alimenta, lo visten, lo cuidan, y llegado el minuto de la carrera, ese administrador tiene éxito, pero no está solo, son equipos. Ricardo, y también me quedo con algo que tú mencionaste en tu presentación, de la capacidad de decir que no. Yo creo que también es sumamente relevante para un administrador, sobre todo, bueno, cuando obviamente lidera o gestiona. Sí, yo creo que se generan tantas instancias donde uno tiene que cuestionar, ¿cierto? Y no ser condescendiente con Sí. la contraparte. Yo creo que eso es sumamente importante. Y para mí una característica
así como bien destacada, que debía tener un administrador. Decir, no, creo que sí, es bien difícil a veces, ¿eh? Así que es Así es. un desafío. Hay que tener coraje para decir que no. Sí. Correcto. Totalmente. Sin embargo, perdón, abrí el micrófono ante el comentario. Ese decir que no también tiene un comilla, ¿ya? En el sentido de que si tiene un costo y uno lo puede cobrar, bienvenido en la nueva actividad, porque uno está como empresa entregando servicios para un cliente y si te requieren y está bien evaluado, está bien autorizado, también es una oportunidad, que puede ser un problema que se puede transformar en una oportunidad. Es una opinión. Mm. Perfecto. En general, el decir que no perdón que lo complemente, pero es un tema medio genérico. En el fondo es no decir que sí a todo, sino que valorar cada cosa en su mérito y tomar la decisión correcta. Ser criterioso, ¿cierto? Esa es la Exactamente. invitación. Sí. A la audiencia, otras consultas. Sí, la Marisa. Ah, no, la Marisa está diciendo. Está levantando el dedito. Ya tenemos a. No sé si es Valentina o es otra persona que está en el. Tenemos dos Valentinas. Hay muchas Valentinas, Hay sí. muchas Se Valentinas. duplicó, sí. Así que levante nomás la voz. Ahí la primera, ahí no sabría cómo identificarlo, la verdad. Están Haga con el su. micrófono Sí, hay una que apagado. está. Sí, haga. Hola, por Listo. acá María Alejandra Martínez. Sí, claro, aparezco de nuevo como Valentina Muñoz. Somos muchas, todos, todos somos Valentinas ahora. Bueno, más que una consulta, quería complementar un poco lo que comentaban sobre el decir que no, que también me parece un tema súper interesante. Bueno, yo he pasado por el lado mandante como administradora de contrato y ahora estoy comenzando en una empresa colaboradora y que voy a prestar servicios también para la misma empresa en la que trabajé antes. Entonces creo que es súper interesante esta experiencia, porque en el decir que no, cuando yo estuve en la empresa mandante siempre decía a los contratistas, por favor atrévanse, especialmente cuando hay temas de seguridad involucrados. Entonces, muchas veces ellos tenían un sentimiento de temor hacia el mandante. No era, chuta, como decía Soledad hace un rato, ese trabajo en equipo no se veía. Entonces ellos sentían que si ellos decían que no, no sé, buses, y había mucha neblina. Es decir, no, sabes que no lo puedo hacer, no, es que tienes que hacer ese trabajo, ese movimiento, y el decir, no puedo porque las condiciones son riesgosas. Y ellos me decían, pucha, es que si no lo hacemos, vamos a tener un problema con el mandante. Entonces creo que por experiencia es súper importante lo que decía Ricardo de atreverse a decir que no. Más en esos temas de seguridad. Y dejar atrás un poco el concepto de tener ese temor hacia el mandante. Trabajar y ser ese trabajo complementario. Al fin y al cabo, Soledad lo decía hace un rato, el cliente es el área en la que tú trabajas. Entonces, yo trabajé también ahí en BHP, entonces, claro, el entender que si se trabaja a la par con la empresa contratista, el resultado que va a obtener va a ser súper positivo, porque trabajas por un objetivo en común. Entonces me hace mucho sentido también lo que decía Soledad. Así que era más que todo complementar un poco y contar un poco de mi experiencia, más que una pregunta. Un comentario, Ujú. si me permiten, respecto de este último punto, cuando existe esa disyuntiva entre operar versus la neblina o transportar versus la neblina, eso muestra un poco lo que les mencionaba en alguna de las láminas, cuando hay cultura o no hay cultura, y la cultura todavía no llega, digamos, 100%. Porque eso es básicamente la seguridad primero o la operación primero.
Esa es la pregunta que hay detrás. Mm. Se puede disimular a través de apuros, de otras cosas, pero el cuestionamiento básico es, ¿realmente la seguridad primero? Si es la seguridad primero, entonces no hay duda de que el bus no puede circular. Exacto. Sí, exactamente. Sí. Gracias, María Alejandra. Continuamos con la ronda de preguntas. Tenemos otra mano alzada, otra Valentina. Es muy chistoso esto. Anecdótico, sí. Puedes activar su micrófono y hacer la pregunta libremente. En el chat no tenemos más preguntas hasta el momento. ¿Alguien más? Sí, ahí está. No, desactivo, parece que no. ¿Alguna otra consulta? Si es así, podemos dejar por finalizada esta sesión. Yo tengo una pregunta. Perfecto, ahí está. Ya, Consulta. de hecho, tengo dos preguntas. Tengo una para Ricardo. Y bueno, me gustaría saber, porque pues sabiendo que hay una brecha tan pequeña en eso de que las directrices no se pueden dar directamente a personas diferentes, que el administrador de contrato de la empresa colaboradora, ¿cómo se puede ejercer como de una manera algún liderazgo visible con todas las personas que participamos más que tomamos el servicio del contrato? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de veces los administradores de contrato no son los usuarios finales. Entonces uno como usuario final, ¿cómo puede ejercer liderazgo para no caer en ese error de darle directrices o actividades directas a las personas con las que trabajamos en el día a día? Para mí, Soledad, para ti, No, es para No sé. Ricardo esta. para mí. Sí, es porque más cómo se puede ejercer el liderazgo visible hacia las personas con las que en teoría nosotros no podríamos darle ningún tipo de directriz, sino únicamente a través de su administrador de contrato. Mira, el tema, cómo lo veo, es básicamente que es el tema del ejemplo. Lo mismo que hablábamos de los buses y la neblina recién. O sea, cuando tú tienes como líder o como supervisor o como jefe o como un rol visible que tengas dentro de tu organización, tú tienes una conducta gris, tu equipo, tu gente y todos te van a mirar como una persona que se mueve en una zona gris, una zona indefinida. Yo creo que en minería, las grandes virtudes que tiene la minería, particularmente, es porque ha tomado la iniciativa, ciertas iniciativas en forma de liderazgo a nivel de la industria. Por ejemplo, la seguridad. Y en la seguridad, por ejemplo, tú no puedes ser gris. O es blanco o es negro. Y si tú no estás convencido de eso, vas a tener problemas. Y vas a tener problemas de liderazgo, vas a tener problemas de conducta, tus seguidores van a ser grises, etcétera, etcétera. Y en este tema que tú mencionas también, existe la ley de subcontratación que nació por ahí por el año 2006, que es sumamente precisa. Y la ley de subcontratación te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y si tú eres respetuoso, y no tú como persona, tu institución, tu ADN de la compañía, porque esto parte desde arriba hacia abajo, diciendo yo voy a respetar la ley, pero no la voy a respetar más o menos. No la voy a respetar cuando me conviene, la voy a respetar siempre. Y ese es un dictamen que se genera y empieza a movilizar la organización. Y cuando tú estás en grises, también en esos términos de la conducta o grises conductuales, empiezan a existir también diferencias. Cuando tú eres blanco y negro, tú dices voy a respetar la ley, no porque quiera, porque es lo que corresponde hacer, va a tener que existir los medios
va a tener que existir la instrucción para que eso ocurra. ¿Y cómo ocurre? Con instrucciones entre jefaturas. Cuando tú tienes claro el alcance del servicio que tú estás haciendo y tú se lo transmites al otro y tú lo que estás contratando son servicios, ese problema tiende a desaparecer. Cuando tú no tienes una base técnica clara y empiezas a contratar recursos, o sea, yo contrato camiones, contrato gente, contrato camionetas y yo las voy a administrar porque no sé lo que tengo que hacer, pero quiero tener los recursos, tú te transformas en el jefe de ese grupo de recursos y ahí estás en contra de la ley. Entonces, esto tiene un origen muy anterior, que tiene que ver con la calidad de la definición del servicio. Si tú defines servicio, probablemente no vas a tener ese problema. Cuando tú defines un servicio de mala calidad, empieza a administrar recursos y la administración de recursos tiene toda la cara de ir en contra de lo que dice la ley. Ok, muchas gracias. Y no sé si puedo hacer la última pregunta para Soledad. Creo que Ya que alcanzamos. ella... Sí, alcanzamos. ¿Sí? A las 6:30 se nos cortan las transmisiones, pero alcanzamos. Súper rapidito, ya que hablo de KPIs. Yo solo quiero saber tu opinión respecto a estos polinomios que estamos usando actualmente para hacer la medición y, bueno, del cumplimiento y pago de los contratos. ¿Ya? Y lo digo porque a veces son muy estrictos, sobre todo en seguridad, ¿ya? En donde además de este polinomio se da un factor binario, que es 0 o 1 si tienes accidentes o no. Entonces eso igual hace, o sea, poder correr el contrato lo hace muy caro para la empresa colaboradora. Y siempre pues como que se busca una buena relación entre cuánto se invierte y lo que se recibe, ¿no? De servicio. Entonces, pues las empresas demandantes siempre buscan, bueno, no sé si siempre, pero uno de los factores cuando se selecciona un contrato es la propuesta económica. Entonces, yo quería saber cuál era tu opinión respecto a estos polinomios que se están ejerciendo ahora en muchas compañías para hacer el pago de los contratos o de lo que se paga mensualmente, bueno, de acuerdo a la pauta que se acuerde. Bueno, yo tengo conceptos distintos de lo que hablas. Una cosa es un polinomio y otra cosa es un KPI. Yo me voy a enfocar porque trato de interpretar de lo que tú estás hablando, que te refieres al KPI. Por lo general los KPI lo que miden es la calidad del servicio, y dentro de la calidad del servicio, como señalaba Ricardo, si mi compañía tiene como cultura mantener ciertas condiciones o es el pilar fundamental, porque en el caso donde yo trabajo, el pilar fundamental es la seguridad, tiene que haber una forma de poder evaluar esa calidad en seguridad o esa preocupación de las empresas en seguridad, o la responsabilidad que ellos tienen sobre las personas que administran. Por lo tanto, tiene que ir, es parte fundamental del KPI. Ahora, el criterio de cómo se va a evaluar eso, yo creo que es algo que tiene que tener el criterio suficiente para no ser algo tirado de las mechas y ser algo que realmente se puede cumplir, y algo que realmente tenga sentido para ambas partes. Porque al final el KPI, para cualquiera de nosotros, porque todos tenemos KPI, tiene que ser algo que nos desafía día a día. No puede ser algo que es simple, es algo que nosotros mismos nos ponemos un desafío para lograr ser mejores cada día. Y parte de eso es la seguridad. Así que sí tiene que ir. Sí, o sea. Sí, claro, disculpa ahí como por complementar, lo que pasa es que cuando yo relaciono el KPI con el polinomio es porque el resultado del KPI va dentro del polinomio. Entonces así se le, digamos que, bueno, en algunas empresas, no sé si en todas y no sé si allá en BHP lo hagan, pero en varias empresas ahora se está llevando esta modalidad. Entonces solamente quería tener tu opinión sobre eso, o sea, porque el resultado del KPI va dentro del polinomio. Entonces solo quería tener una opinión sobre cómo lo están midiendo ahora
o en algunas empresas. No me ha tocado ver polinomios donde la seguridad sea parte del polinomio. El polinomio por lo general se construye mediante los conceptos que generan el precio del contrato. Si, no sé, si yo estoy con una empresa, bueno, ahí me pueden corregir, a lo mejor Ricardo me puede complementar, pero para mí un polinomio se forma por el concepto del servicio y cómo se construye el costo y el precio de ese servicio. Si yo estoy contratando un servicio de transporte, ese va a estar, tiene que estar involucrado el petróleo, tiene que estar involucrado la amortización de los equipos, a lo mejor tiene que estar involucrado los choferes, el IPC, la gente. Pero no sé si es parte de la estructura de costo o del precio, la seguridad. Yo creo que eso es algo que se mide dentro de un KPI y que también es parte de multas o el consenso que haya dentro de un contrato. Pero no es parte de la construcción, el precio. No sé, ahí Ricardo, ¿qué opinas tú? Más o menos similar, he visto algunos casos bien particulares. No es común, donde de pronto la conformación de un premio está dentro del factor de desempeño y del precio. O sea, hay todo un polinomio que tiene que ver con los premios o castigos. Y dentro de los premios y castigos están los KPI de desempeño. Pero más allá que un polinomio de reajustabilidad, es un polinomio que lo que pretende es generar un nivel de pago que incluye un premio, si le va bien en los KPI, o un castigo. Perfecto. Muchas gracias, Soledad, Ricardo, de verdad se pasaron por apoyarnos en esta instancia. Estamos súper contentas con la ayuda, estuvo muy interesante los temas, el debate también que se generó, y también dejamos invitado a la audiencia a participar en nuestra segunda fecha de cápsulas informativas, que la vamos a tener el próximo viernes 12 de mayo a la misma hora, a las 5 de la tarde. El tema que vamos a ver es introducción a la administración de contratos. También tenemos grandes expositores y la información la vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Así que darles las gracias por la participación y espero poder verlos en la próxima fecha. Así que muchas gracias, que tengan una buena Gracias. tarde. Y Gracias a todos. Cuídense. Que tengan un gran fin de Chao, Sole. semana. Muchas Chao, gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Chao, que estén bien.